Juan 4:34 es el verso que nos va a servir de base en el día de hoy. Juan 4:34. Jesús dice aquí, entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. El contexto de ese verso es que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en un pozo cerca del mediodía, y los discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. Cuando llegaron con la comida, ellos vieron a Jesús tranquilo hablando y se preguntaban o le preguntaron que si él había comido. Y fue cuando él les dijo a ellos: mi alimento, lo que me alimenta a mí, más que el alimento para el cuerpo, más que cualquier otra cosa, lo que me da vida es hacer la voluntad de Dios quien me envió. Y agregó: y terminar su obra. Fíjense que Jesús no dijo terminar mi propósito, terminar mis planes, no. Él dijo terminar su obra. Dentro de la serie de Desplazando la cultura del yo, estableciendo la cultura del reino, hoy vamos a hablar bajo el tema el reino del yo versus el reino de Dios. El reino del yo versus el reino de Dios. Esta historia yo la he contado varias veces, pero la voy a contar de nuevo. Cuando yo tenía aproximadamente unos 14, 15 años, yo estudiaba en un colegio que era de 8:30 a 4:30 de la tarde, muy diferente a lo que todo el mundo hacía. Y TESA, estudiaba la secundaria junto con una, yo lo llamaría una carrera técnica en electrónica. Solamente con ese colegio yo duré, y muchos, 4 años. Duramos 4 años. Yo nunca recuerdo haberme acostado antes de la medianoche, haciendo asignaciones, haciendo tareas y haciendo cosas. Y encima de todo eso, un día mi papá me sorprende y me da una orden. Me dice: yo quiero que tú estudies inglés de lunes a viernes en una universidad, 2 horas. Te voy a dar el dinero para que te inscribas. A lo que yo protesté y le dije: yo no quiero hacer eso, yo tengo demasiadas ocupaciones. ¿Cómo yo voy a sacar 2 horas diarias para ir, para venir? Me voy a acostar mucho más tarde. Y él dijo: tú no tienes opción, algún día tú me lo vas a agradecer. Y así lo hice. Comencé a estudiar inglés, a aprender mucha gramática, entre otras cosas. Luego, no recuerdo si me gradué, creo que sí. Pero luego, años después, cuando yo terminé de estudiar, se me presentó la oportunidad de conseguir un trabajo en Codetel. Y ahí entré en un departamento que se encargaba de reparar todas las cosas electrónicas que tenía la compañía de teléfono en ese entonces. Éramos quizás unos 40 técnicos, más el administrador y la secretaria, que casualmente era Idelka Guillén en ese momento. Yo recuerdo que pusieron un memorándum, los emails no existían, ni el internet tampoco, en un mural que había dentro del departamento. Y era que llegaba una tecnología nueva a la nación, los telefax, y había que mandar a un técnico a Vancouver, Canadá, por 2 meses para que se entrenara y fuera la persona que entrenara a las demás personas acá. Yo tendría que tener algunos, 21 años, 22 años. Y yo dije: wow, yo soy nuevo, la verdad es que yo no voy a ir. Además que hay gente que sabe mucho más electrónica que yo. Y uno de los requisitos que decía era que la persona tenía que hablar perfectamente inglés, lo cual eliminó de los 40 a 38 personas. Quedamos 2. Quedó Guillermo Piña, un señor que puede ser mi papá por la edad que tiene, inglés perfecto,
técnico fino en electrónica. Y 2 días después, Guillermo Piña dijo que él tenía un compromiso y que él no podía ir. Entonces, ¿quién fue a Canadá? Moi. Yo les cuento esta historia porque a lo largo de la vida, Dios va a poner cosas en ti que tú no vas a entender. Dios va a quitar cosas de ti que posiblemente tú no entiendas. Pero si tú entras y te alineas a eso, yo no me alineé a eso, yo simplemente lo hice porque me mandaron, pero pagó. Yo fui a Canadá, duré 2 meses, vine y eso me posicionó como técnico en otro nivel que me llevó a vivir una vida mucho mejor que la que vivían mis compañeros. El reino del yo está en contraste con el reino de Dios. El reino del yo es aquel en el cual yo soy el centro de mi universo y todo gira alrededor de mí. El mundo constantemente está enseñando la importancia que uno mismo tiene. Lo había dicho la semana pasada. Nos lleva a pensar y a actuar como si uno fuera el centro del universo. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien así que ellos viven y usted lo ve, ellos creen que ellos son el centro del universo? Todo lo único que importa es lo de ellos y nadie más importa. Incluso dentro de ese círculo de personas que los rodean está Dios, el cual, a cambio de una oración rápida, Él tiene que bendecir y abrirme las puertas a cada uno de los, iba a decir planes, pero de caprichos o deseos que yo tenga. Hay gente, incluso dentro de la iglesia, que vive de esa forma. Es como si Dios estuviera ahí como un genio de una lámpara. Estas personas normalmente, y estamos todos incluidos ahí en un grado más grande que otro, hacen sus propios planes, luego le piden a Dios que bendiga sus planes para que le vaya bien. Todo se mueve y todo se enfoca en yo. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, no dice nada bueno acerca del yo. En Proverbios 16:1, y este es el más suave, dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene de Dios. En una versión que yo solamente la conozco en inglés, que es la TPT, la The Passion Translation, el mismo pasaje, Proverbios 16:1, dice: tú puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero el Señor será quien dirige tus pasos. Entonces, cuando yo estoy leyendo eso en el contexto del tema de hoy, yo me pregunto, ¿significa que yo no debo planificar? ¿Significa que yo no debo hacer nada? Claro que no. Todo deseo, toda inclinación, la esfera en la que tú te desenvuelves, las personas que te rodean, de alguna forma han sido, digamos, facilitadas para que Dios cumpla un aspecto importante de su plan a través de ti y de tu vida. Los deseos que nosotros tenemos pueden venir de la carne, pueden venir de nosotros mismos, pueden venir de Dios. Por lo tanto, lo que esto está diciendo es que cuando tú vayas a planear, tú tienes que planificar alineado al plan de Dios. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Hago esto, me invitaron, voy, no voy, debo comerme esta comida, debo tomar esta decisión, o cuál decisión debo tomar. Aquí están las opciones. Es la actitud del corazón que yo debo tener ante la vida, donde todos los días tú tienes que recordar o pedir al Espíritu Santo que te recuerde que tú no eres el centro del universo, de que Dios es el centro, el creador del universo, y que gracias a su amor y misericordia Él te ha puesto en el planeta, en el lugar donde tú te desenvuelves. Él te ha puesto ahí para darte el honor y la oportunidad, al igual que a mí, de que tú puedas ayudarlo a cumplir su plan aquí en la tierra.
porque los planes de Dios Él los va a hacer a través de la gente. Y el orgullo, del cual tanto hemos hablado y seguiremos hablando, el orgullo no es otra cosa más que la manifestación, es como un síntoma de una actitud que está centrada en el yo. Cuando una persona, sus pensamientos, sus deseos están centrados en sí mismo, una manifestación que vamos a ver de eso es el orgullo, que tiene muchas formas. Hay personas que ante nuestros estándares humanos son muy evidentemente orgullosos, pero hay orgullos que no se ven públicamente y esos son peligrosos. Vivir una vida centrada en el yo me va a mantener a mí y a ti alejados de Dios, aunque tú vengas a la iglesia. Poner nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios es la base del pecado. Voy a repetir eso de nuevo. Poner mis deseos, nuestros deseos, por encima de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, es la base del pecado. La Biblia, cuando uno la lee, parece dar a entender que el yo es el hombre separado de Dios. Repito, usted puede inferir de la Biblia que cuando la Biblia habla del yo, habla del orgullo y todo eso, está hablando del hombre, pero separado del Dios de la Biblia. Es el hombre pensando y actuando de manera independiente de Dios. Vivir la vida centrada en el yo es un obstáculo. Mejor dicho, es el peor obstáculo que tú siempre vas a tener en tu vida. Jesús, en Marcos 8, 34 y 37, cuenta: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo o mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, o mejor dicho, como dice otra versión, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Según la versión de Marcos, empieza diciendo que Jesús llamó a seguidores para que se unieran a sus discípulos. Acuérdense que Jesús estaba hablando: ¿quién dice la gente que soy yo? Así lo dice Mateo. Pero cuando él dijo esta parte, aquel que quiera ser mi seguidor, ya él había llamado a la multitud y se lo dijo a todo el mundo. Las consecuencias de vivir centrado en mí, en yo, como dice Proverbios 16, 18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia o la altivez antes que la caída. Vivir mi vida centrado en Dios es vivir completamente separado de Dios. Y en este mundo hay dos opciones: o yo vivo alineado haciendo la voluntad de Dios, o yo vivo haciendo mi voluntad solamente. Ahora, ¿qué es una cultura? ¿O cómo se ve? Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero ¿qué es una cultura basada en el yo?
La cultura del yo es la cultura del mundo en el que vivimos ahora mismo. Y en este mundo, esa cultura ha permeado a la humanidad. Cada nación tiene rasgos o aspectos muy particulares de esa cultura, pero en el fondo es la misma. Ahora, ¿qué es una cultura? Basado en lo que dice el diccionario, básicamente es un conjunto de rasgos distintivos, o sea que son muy particulares, espirituales, materiales, intelectuales, incluso afectivos, que distinguen a una sociedad o a un grupo. Lo voy a repetir de nuevo. ¿Qué es una cultura? Una cultura es un conjunto de rasgos o características. Eso es lo que es una cultura, que tiene aspectos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que hacen que una sociedad o un grupo determinado sea diferente de otro. Toda cultura tiene una serie de elementos fundamentales. Hay varios, yo voy a nombrar 5, para entonces poner eso en el contexto de la cultura del yo. Vamos a hablar de eso. Los elementos fundamentales que componen una cultura, en primer lugar, son sus valores y creencias. Básicamente, los criterios sobre lo que es justo, correcto, verdadero. Eso cada cultura lo tiene, cada grupo, cada empresa, cada organización lo tiene. En el caso de este mundo, el aspecto, el elemento, valores, creencia, la verdad es relativa. Tu verdad y la mía son diferentes. Tú actúas en base a la tuya y yo en base a la mía. Y niega la verdad del reino de Dios, que es absoluta y completamente objetiva. Por eso es que Jesús dice que cuando una persona conoce la verdad, entonces es libre. ¿Libre de qué? Libre de la subjetividad, libre de todas las corrientes que hay en el mundo, de lo que está bien y está mal. Y entra en la verdad absoluta que es determinada solamente por Dios. En este aspecto, el mundo busca siempre su propia justicia. Me mató, me ofendió, me tengo que vengar, le voy a hacer lo mismo. Se metió en vía contraria, me voy a poner de frente de él y voy a acelerar mi carro. Eso es lo que yo hago. Cuando un motorista o algo se mete en el carril que no tiene que irse. Esa es la cultura del mundo. Y siempre ocurre lo mismo. Y del que me da un codazo. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Pero tú eres un hombre de Dios? En el aspecto valores y creencias, a la gente se le valora por sus méritos más que cualquier otra cosa. Si tienes el nombre, si tienes el apellido, si tienes el carro, si te juntas o estás asociado a las personas correctas, entonces tú eres valorado. En esa cultura del mundo se valora más lo que yo siento que debo hacer versus lo que dice el reino de Dios. Hay que hacer no lo que yo quiero, no lo que yo deseo, sino lo que está en el corazón de Dios y su voluntad. El segundo aspecto fundamental en una cultura tiene que ver con las reglas y el sistema de consecuencia. Reglas y sistema de consecuencia. Esto aplica a una nación, esto aplica a una empresa, esto aplica a un negocio, a una organización sin fines de lucro, a una casa, a una familia. Y básicamente este aspecto, este elemento, tiene que ver con el comportamiento de las personas del grupo. Su comportamiento, cuáles reglas, digamos, determinan qué hacen y qué no hacen, y cuál es el sistema de consecuencias que viene si se viola una regla. En este mundo en el que usted y yo vivimos, en el reino del yo, lo correcto, como dije antes, es subjetivo. Si lo veo bueno, agradable y lo deseo, yo tengo derecho a tenerlo. Si lo veo bueno, agradable y lo deseo, yo tengo derecho a tenerlo. ¿No le parece familiar eso?
La mujer en el Edén vio el fruto, vio que era agradable, lo deseó y por tanto lo tomó y comió de él. Y toda tentación que existe en este mundo nos lleva a nosotros a través de esos procesos. Uno lo ve, por eso es que en la Biblia es tan importante lo que Job dijo: yo haré un pacto con mis ojos para no pecar contra Dios. Porque el problema comienza cuando usted ve y sigue mirando. El problema viene cuando tú eres rey, estás supuesto a estar en la guerra y desde el balcón de tu casa tú te pones a mirar y en el balcón de otra casa había una mujer desnuda y él se quedó mirando. Eso le pasó al rey David. Él tenía que estar en la guerra, no fue. Fue al balcón mirando, vio una mujer desnuda y se quedó fijo mirándola. La vio, le agradó, la deseó y la mandó a buscar. Se acostó con ella, la embarazó y luego mató al marido para que no le pegaran la barriga a él. Y eso le trajo consecuencias al rey David. En este mundo, si tú lo deseas, tú puedes tomarlo. En este mundo hay un falso dicho, una de las mentiras más grandes, porque lo que uno se lleva es lo que uno vive. Usted no se lleva nada de eso. Y bebe cerveza, y bebe romo, y bebe whisky. Y estoy casado, pero le hago caso a esa mujer de mi empresa, de mi trabajo. Y comienzo a intercambiar mensajes, está viendo, luego va a pasar a desear y luego se va a meter en más problemas. Y eso es precisamente lo que tiene este mundo, que está sumido en esa cultura, en todos los titulares de noticias que pasan, como el que mencionaba Aidel hace un rato, de la muchacha que fue a poner una querella de protección, salió, el ex marido o ex pareja lo persiguió y la mató. Y ahora estamos lamentándonos. Y estamos en la misma dinámica que estamos siempre. Bueno, yo no soy el culpable, dice el Ministerio Público, porque ella se le ofreció una casa de acogida y ella se negó. Así que ella agarró el Ministerio Público y se lavó las manos. Yo no tengo nada que ver con eso. Nosotros miramos y decimos, para allá no voy a mirar. Como si eso que está pasando no fuera consecuencia de la cultura en la que yo estoy viviendo y muchas veces a la cultura a la que yo me estoy alineando. En el reino de Dios, las reglas o límites que Dios ha puesto no son para fastidiarte a ti. Dios estableció límites para protegerte a ti. De la misma forma que cuando tú tienes un infante en tu casa, tú pones una verja en la escalera para que él no pase y se caiga y le pase algo. De la misma forma que tú no lo dejas solo cuando tú estás en un centro comercial, no vaya a ser cosa que tú distraído con tu celular, alguien venga y le eche mano a tu hijo o a tu hija. Dios ha puesto límites porque te ama, porque nos ama, no para fastidiarnos, sino para protegernos, porque en este mundo es un mundo de maldad. Y en la medida en que tú sigas y te alinees a los límites que Dios ha puesto, tú vas a estar protegido. Pero si los violas, no culpes a Dios de una decisión que tú tomaste en tu propia opinión. Y del que yo hablábamos de alguien, alguien o estos alguienes tienen la costumbre, como mucha gente, no es la única, son muchos, de que toman decisiones, como no les sale como va, buscan consejo. ¿Qué podemos hacer? Y nosotros le decimos, el único consejo que yo puedo darte está basado en lo que Dios dice en su palabra. Órale a Dios y nunca hagas nada que sea ilegal. Ok, se van. Cuando viene a ver, hicieron 3 cosas ilegales para manipular ciertos resultados y cayeron en una consecuencia. Consejería de nuevo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero es que tú no deberías estar aquí por este caso, porque antes hablamos que tú no deberías hacer ni esto ni lo otro, y tú acabas de decirme que tú lo acabas de hacer, y ahora tú estás en una consecuencia. Yo te recomiendo o te recomendamos que tú caigas de rodillas, confieses tu pecado y te arrepientas y eches para atrás todo lo que tú has hecho. Pero es que si hago eso, entonces voy a perder tal o cual cosa. Sí, eso posiblemente pase. Ok, bye. Luego
necesitamos consejería, pero no te la voy a pedir. Hicieron todo lo contrario, cayeron en algo más que trajo consecuencias catastróficas y nunca más volvimos a escuchar. Lo último que nos enteramos fue que de todo lo que le estaba pasando, el culpable éramos los pastores. No es así, usted no lo sabía. Eso es así, en todas las iglesias es así. Eso es parte de la descripción de puesto. Yo estoy en una casa donde se predica la palabra, donde se habla la verdad, donde Dios habla claramente todos los días. Sin embargo, yo decido actuar en contra de lo que me han dicho. A veces inconsciente, pero muchas veces consciente. Vienen las consecuencias, ocurre el problema y como nosotros no llamamos para saber cómo estaba, los culpables somos nosotros. Eso pasa todo el tiempo. Usted no se imagina la cantidad de gente que mete la pata y luego nos culpa a nosotros. Usted no se imagina la cantidad de gente que no vienen a la iglesia y cuando tú los llamas le dicen, es que en esa iglesia no me dan seguimiento, a mí no me llaman para saber cómo yo estoy, no me llaman para saber cómo va mi matrimonio, incluso mi esposo ha hecho tal o cual cosa y nadie se enteró y nadie me dijo lo que yo tenía que hacer. Esas son palabras de una persona que vive metida y sumergida en la cultura del yo, que se cree que es el centro del universo y no ha despertado a la realidad de que el centro del universo es Dios. Dentro de este elemento de la cultura, de reglas y consecuencias, en el mundo, la gente ignora increíblemente la ley, óigame bien, la ley de siembra y cosecha. No se dan cuenta que los que llaman problemas son consecuencias de decisiones que han tomado. En este aspecto, en la cultura del yo, en el elemento reglas y consecuencias, se hace lo que uno quiere por encima de lo que Dios dice. Número 3, tercer elemento fundamental de una cultura, los símbolos. Sí, los símbolos. Búsquelo en una empresa o un negocio, hay un símbolo, hay un logo que lo identifica. Y esto de los símbolos tiene que ver con signos, con gestos, lenguaje que transmiten un significado específico a ese grupo. Signos. Usted ve a una gente y le dice, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que? Lenguaje. ¿Qué es lo que? ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿Qué tal lo que tú compraste? Demasiado cariñoso. O como decía Felipe Polanco, en el caso de Dominicana, una persona de República Dominicana puede decir mucho utilizando una sola palabra, la palabra cosa. Hey, cosa, ¿cómo está la cosa? Si tú supieras la cosa que a mí me pasó, a ti te da una cosa. Un extranjero no entiende lo que yo dije. ¿Pero cuánto entendieron lo que yo dije? Todo el mundo. En toda cultura pasa eso. Y en el mundo hay un lenguaje, hay signos. Hay un lenguaje. Oíse. Número 4, elemento de una cultura, están las costumbres, que son las prácticas cotidianas, hábitos, incluso hasta rituales y celebraciones que se transmiten de generación en generación. En este mundo, una costumbre, ir al gimnasio para verse bien, para que me valoren más. Muchos van al gimnasio bajo la premisa de que ejercitarte es salud, y es cierto,
pero en el fondo ellos no van por salud. Porque si fueran por salud, no compraran esos potes de proteína que tanto han dicho que hacen daño. Lo que quieren es sacar más músculo para verse bien, para ser más valorado. Un síntoma de orfandad muy grande. En cuanto a las costumbres, ya lo dije, en el mundo se celebra a la gente por lo que logra, por sus méritos, por lo que consigue, incluso por la audacia que demuestra al conseguirlo, sin importar por encima de quién tuvo que pasar. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el más pequeño es más valorado. El que sirve es el más grande. El que se desprende de sí para buscar el bienestar de otro es el más grande. Y Jesús así lo demostró. Yo no vine, el Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, sino para servir, al punto de entregar su vida para el rescate de muchos. Y el último elemento, bienes materiales. Toda cultura tiene algo, creencias que ver con los bienes materiales. Y esos bienes materiales incluyen herramientas, tecnología, arquitectura, obras de arte y vestimenta. En la cultura del mundo, en esta cultura, se paga más por artículos de ciertas marcas, mucho más, en vez de pagar por la practicidad del artículo, porque a pagar por marca yo me distingo del resto de la gente y así la gente me valora más. Esa es la cultura en la que estamos viviendo. En el reino de Dios, los bienes materiales son un medio para un fin, no el fin de la vida, ni el propósito final de por qué yo existo. El yo, de acuerdo al mundo, versus el yo en el reino de Dios. Como dije, el enfoque del mundo es que el mundo valora el yo. O sea, vivir en base a mi propia voluntad, en oposición total a la voluntad de Dios. Porque como dije antes, solamente hay dos opciones. O yo, mi voluntad, mis deseos, lo que yo quiero, o la voluntad del Dios de la Biblia. En el reino de Dios, el yo tiene que morir. En Filipenses 1:21, nueva versión internacional, Filipenses 1:21, dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando él habla de morir, no está hablando necesariamente de morir físicamente, aunque sí lo incluye. Se habla de morir a mis deseos personales. En el reino de Dios, el yo procura, la meta es que viva sometido a la voluntad de Dios. En Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el reino de Dios, el yo debe ser entrenado para morir todos los días y para vivir, buscar, hacer la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. En Proverbios 5, verso 6, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea,
Nosotros vivimos en un mundo donde está la cultura del yo y el reino del yo. Ha sido así por miles de años. ¿Qué sucede? Nosotros estábamos atrapados en esa cultura sin posibilidad de salir de ella. Pero cuando Jesús pagó el precio, cuando Jesús nos redimió, entonces Él recibió la autoridad y nos ha dado la oportunidad a nosotros de volver a tener una relación con el Padre. Y Él dice, para tú hacer eso, tienes que convertirte en mi discípulo. ¿Qué hace un discípulo? El discípulo quiere ser como es su maestro. Porque cuando dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino a través de Él, lo que está diciendo es que mientras tú estés en esta cultura del yo, el reino del yo, todos los días, oye bien, diario, tú tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué significa eso? Tú tienes que llegar a un lugar donde llegaste al mismo tiempo con varias personas, por ejemplo, y tú quieres ejercer tu derecho de yo llegué primero, morir, negarte a ti mismo, es decir, no voy a hacerlo yo, voy a pensar mejor en esta persona para que él o ella sea beneficiada. Entre usted a la fila. Es salir de un parqueo, de un estacionamiento donde hay muchos vehículos y vienen vehículos de diferentes direcciones para entrar en una misma línea. Es tú llegar y cederle el paso a otra persona. Obviamente tiene que pensar la persona que está atrás de ti, pero no querer forcejear. Y estoy hablando de cosas que a mí me pasa todo el tiempo. Yo quiero forcejear, yo quiero ser el primero, porque ¿quién eres tú para meterte primero que yo? Yo llegué primero que tú. Eso es el yo en acción. Y Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres llegar a ser como yo, que esa es la meta, te he dado los medios para hacerlo, primero lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo todos los días, en cada situación, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, con el jefe, con el compañero o compañera de trabajo. Yo no sé por qué voy a preguntar esto, pero ¿cuántas veces tú has llevado tu lonchera al trabajo y te das cuenta de que hay un compañero o una compañera que no trajo comida? ¿Cuántas veces se te ha ocurrido decirle, mira, cómete mi comida? ¿Qué sé yo? O simplemente comprarle un almuerzo a alguien ese día. Cuando nosotros de manera intencional, que es el propósito de la enseñanza de hoy, vivimos alerta, negándonos a nosotros mismos, con el oído abierto a ver lo que el Espíritu está diciendo que hagamos, porque mi alimento tiene que ser hacer la voluntad del que me envió, del que me puso en este mundo, y terminar su obra. Todos los días, para yo salir de esta cultura del reino del yo tengo que ser intencional, negarme a mí mismo y luego seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa que lo que yo voy a hacer en cada paso que voy a dar, yo tengo que ver qué hace Jesús. Y primordialmente y fundamentalmente, lo que Jesús siempre hace es que Él procura hacer la voluntad de su Padre. Lo cual, de forma práctica, te debe llevar a ti y a mí, ante cualquier decisión, ante cualquier acción que tú vayas a hacer. Señor, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿Dios está demasiado ocupado? No, Dios no está ocupado. Dios quiere que tú te ocupes de procurar de que tú mueras, tu yo muera para que Él viva. Como dijo Juan el Bautista, cuando le dijeron, oye, pero ese hombre que tú bautizaste, ahora todo el mundo se está bautizando con Él, lo siguen a Él y se han olvidado de nosotros. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo baje para que Él suba. Es necesario que tú y yo bajemos a nuestros propios intereses para hacer y ocuparnos de los intereses de Jesús. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para ir saliendo de la cultura del yo, para ir dejando a un lado el reino del yo y aún aquí en la tierra donde permea ese reino, yo entrar en el reino de Dios? ¿Cuál es la clave? Y de esta clave se derivan todas las demás. La clave está en buscar la voluntad de Dios siempre. Cuando yo escribí ese título en mis notas, algo me dijo, eso está incompleto. Porque yo puedo buscar la voluntad de Dios
y no hacer nada al respecto. El título correcto es, la clave es, buscar hacer la voluntad de Dios siempre, todos los días. Esa es la clave. Cuando yo me enfoco en buscar hacer la voluntad de Dios, automáticamente me estoy desenfocando de mí, estoy poniendo mi foco en el Señor. ¿Qué tú tienes que decir? ¿Qué tú quieres que yo haga? Lo escucho y lo hago. Mientras más hago la voluntad de Dios, aunque sea en pequeñas cosas, lo que va a ocurrir es que Dios te va a dar aún más revelación. Aquí aplica lo que Él dice: al que tiene mucho se le dará más, y al que tiene poco, porque no ha hecho nada con lo que se le ha dado, se le quitará aún lo que tiene. Y ahí está hablando en cuanto a la revelación de la realidad del momento que tú estás viviendo todos los días. Al que tenga revelación, Dios le va a dar más. Ahora, una persona tiene revelación porque una vez Dios le dio una revelación sobre algo y lo cumplió. Aquí en la iglesia hay gente que son rebeldes y desobedientes. Gente que tú le dices, no hagas esto, y lo siguen haciendo a escondidas incluso. De una forma u otra, personas que tratan de buscar un atajo a ciertos procesos, a ciertas cosas. Y la clave está en yo procurar hacer la voluntad de Dios. Cuando yo la hago, Dios me va a dar todavía mucho más revelación. Y más y más. Y en base a eso, rápidamente, quiero examinar el caso de Abraham. Abraham era un hombre común en medio de una sociedad idólatra, en una sociedad donde se adoraban ídolos, falsos dioses, y donde los sacrificios humanos estaban a la luz del día. De hecho, los sacrificios humanos no son algo reciente, es algo que tiene miles de años. Y Dios llama a este hombre Abraham, le da una instrucción, le dice, sal de tu tierra y vete a un lugar que yo te mostraré. No le dio dirección, no le dio destino, simplemente sal. Y el link, el location, arranca. Y yo te voy a guiar. Cuando él ha tenido ya cierto tiempo, Dios lo agarra y le da una promesa. Dios agarra un día a Abraham y empezando le dijo, oye lo que hay. Yo te bendeciré de tal manera que tú vas a tener una descendencia que no vas a poder contar. Esa descendencia tuya, estoy parafraseando todo lo que Dios dijo a Abraham, esa descendencia tuya van a formar las naciones de la tierra, van a estar por todas las naciones, regados por todas partes en este planeta. Yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición, pero al que te bendiga yo lo bendeciré y al que te maldiga yo lo maldeciré. Y esa gran descendencia yo te la voy a dar a través de un hijo propio que tú vas a tener con tu esposa Sara. Dios le repitió eso muchas veces, pero llegado un momento, esa promesa no se dio en el tiempo que Sara y Abraham querían, y Sara se desesperó. Le dijo, a lo mejor lo que Dios necesita es ayuda. Mira, yo tengo una esclava, Agar, egipcia, acuéstate con ella, porque según la ley y costumbre de esa cultura en ese momento, los hijos de los esclavos eran hijos de los amos, no eran de ellos, no le pertenecían. Así que Abraham, sacrifícate, acuéstate con mi esclava y ten un hijo y ese hijo va a ser mío. Y él se acostó, él no protestó, no dijo, pero ven acá, Dios dijo que era a través de ti. Él no dijo nada de eso, él simplemente cedió y tomó una decisión que estaba totalmente desalineada a lo que Dios le había dicho. Se acuesta con Agar y sale un hijo llamado Ismael, padre del mundo árabe que está en Occidente y de toda esa gente que están haciendo terrorismo en el mundo entero. Pero nada, Dios parece que tuvo que volver donde Abraham, le mandó 3 ángeles y les dijo, óyeme, yo te dije a ti que tú vas a tener un hijo con tu esposa Sara, él con 90 y pico de años, y Sara ya pasada del tiempo de tener hijos. Sara se explota de la risa, y el ángel se le aparece y le dice, ¿por qué tú estás riendo? Yo no me estaba riendo, mentiroso, usted se estaba riendo.
Y el ángel dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Y efectivamente, pasado un tiempo, un año precisamente después de esa conversación, dice la Biblia, entonces Sara quedó embarazada y tuvo a su hijo Isaac. Isaac crece, Dios lo ama, está creciendo y llega un momento que en Génesis 22, en un momento importante de su vida, aquello que Abraham más amaba, Dios le dijo lo siguiente, en Génesis 22, verso 2. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Dos cosas. Primero, ¿por qué si él tenía un hijo llamado Ismael, él le dijo, toma tu hijo, tu único hijo? Sí, se lo mencionó, sí, a Isaac. Porque para Abraham en su corazón, ese era el hijo amado de él. Él se había desprendido del otro. Ese era su hijo. Y para que no hubiera confusión y Abraham dijera, bueno, a lo mejor lo que Dios me dijo fuera que diera 500 pesos y no el clavo que tú tienes de 5,000 pesos guardado por ahí. No, le dijo, déjame aclararte que no es Ismael a quien yo quiero que tú me des, es a Isaac. Dios se lo dijo muy claro. Entrégamelo. Isaac era el hijo amado de Dios, porque se lo había prometido con su esposa, a quien amaba. Dios le había dicho que vendría una gran descendencia por medio de ese hijo. Ahora Dios le está diciendo, entrégame a tu hijo, sacrifícalo, mátalo. Entienda lo siguiente, Dios le está hablando a un hombre que está en medio de una cultura donde lo normal es sacrificar a los hijos, a Moloch, búsquelo en su Biblia, a Baal, a Marduk, búsquelo en su Biblia. En aquella época, la cultura del yo, como ahora, estaba tan permeada que la gente quería conseguir cosas para ellos al punto de que los falsos dioses le decían, si tú lo quieres, coge esa hija tuya, ese hijo tuyo y sacrifícalo. Y muchas veces en los pueblos paganos era tirarlo al fuego vivos para oír el grito. Y muchas veces en el caso de Abraham era montarlo en un altar, amarrarlo y darle una puñalada hasta que muriera. Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. ¿Pero y por qué? ¿Cómo es posible que Dios me dijo a mí, me reveló que Él me va a dar esto, me dio la señal, era con Sara, tuvo el hijo? ¿Cómo va a ser que ahora Dios me está diciendo que se lo entregue, que lo mate, que sacrifique eso? ¿Cómo es posible? ¿Para qué Dios le pidió a Abraham que le entregara a su único hijo? En Génesis 3, verso 1, el verso anterior, dice la respuesta. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Dios le pidió eso porque quería aumentar la capacidad en Abraham de obedecerle a él. Dios quería que Abraham desarrollara nuevo nivel de fe para desarrollar su carácter. En la prueba podemos quejarnos, podemos evadirla o podemos tratar de ver cómo es que Dios quiere fortalecer nuestro carácter. A ese mandato de Dios a Abraham, en el verso 3 de Génesis 22 dice, a la mañana siguiente, eso fue el lunes, una semana después, 15 días después, no, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Quiero que sepan que geográficamente donde él estaba, para donde él iba en el monte Moriah, habían cerca de 80 kilómetros a burro limpio.
subiendo lomas, bajando. En esta ocasión, diferente a la primera, Abraham obedeció rápidamente y por completo. No dejó un detalle fuera. Una obediencia a medias, o al 75%, o al 95%, o al 98% es desobediencia. En este caso, él obedeció rápida y completamente. Pero ustedes saben lo que pasó después. En Génesis 22:12, banda, por favor, suba. En Génesis 22:12, o sea, unos versos más adelante, Abraham subió al muchacho, lo puso en el altar, lo amarró. Déjeme decirle un dato que yo sé que mucha gente sabe. Abraham no era un niño. Abraham tenía cerca de 30 años cuando eso ocurrió. Isaac tenía cerca de 30 años. Un muchacho de 30 años con un anciano como estaba Abraham, que tú me vas a sacrificar, pues una patada ahí. Le doy un té de tuatúa para que siga durmiendo por 6 meses. Tú estás loco. Matame a mí. Pero no, lo que el texto indica fue que Isaac dijo, ¿eso es lo que tú quieres, padre? Vamos arriba. Y voluntariamente se subió en su altar, amárrame, y cerró sus ojos. Más o menos igual que como hizo Jesús cuando su padre lo mandó a sacrificarse. ¿Y qué ocurrió? Cuando él tenía el puñal encima, listo para clavarlo, un ángel dijo, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Ahora sé que de verdad temes a Dios. ¿Y será verdad que Dios no sabía? Claro que Dios sabía. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, ahora yo sé que tú sabes que verdaderamente tú me temes a mí. Ahora es que tú lo sabes. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. ¿Qué era lo que Dios quería con Abraham? Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo en su corazón. Las decisiones nacen primero en el corazón y luego vemos su ejecución. Abraham le había quedado la duda porque Dios le llamó la atención. Yo te mandé a tener un hijo con tu esposa, no con esa esclava. ¿Qué fue lo que te pasó? Y tiempo después, tomando lo más preciado que tenía Abraham, él le dijo, entrégamelo y sacrifícalo. Y él obedeció, rápida y completamente, sin delay. Subió al monte. Cuando iba subiendo al monte, Isaac le dijo, tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Dónde está la ofrenda? Y Abraham le dijo a su hijo, no te preocupes que Dios va a proveer, Dios proveerá. Y yo me imagino que en el trayecto de la falda de la montaña hasta subir arriba, Abraham tuvo que decirle a su hijo, tú eres la ofrenda. Y seguro que Isaac dijo, vamos arriba. Y luego de eso, yo recuerdo que este fue uno de los primeros mensajes que yo prediqué como pastor en Casa del Altísimo hace 16 años. Luego de eso, Dios no subió ahí arriba para que no le hicieran un sacrificio. Apareció un carnero que estaba atascado en un árbol. Y es que Dios manda a Abraham, y mientras él va subiendo por la colina en obediencia, del otro lado,
iba subiendo la provisión sin que él lo supiera. La pregunta de hoy para ti, en el tema del reino del yo versus el reino de Dios, ¿cuál es tu Isaac? Eso es una pregunta no retórica, es una pregunta para que tú te la hagas. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es aquello que tú tienes por encima de Dios en tu corazón? Porque Dios quiere, para tu propio bien y el mío, que el temor de Dios que tú dices tener y que yo digo tener, supere aquello que tú más valoras y amas en esta tierra. Y déjame decirte algo. Hasta que ese sacrificio no se haga en tu corazón, tú no vas a poder avanzar a lo más importante del llamado de Dios para tu vida, alineada con los propósitos que Él tiene en este planeta. Mucha gente se queda en el campamento, otros caminan los 80 kilómetros y en la falda de la montaña se detienen y no pueden subir. Otros suben allá arriba, preparan todo y nunca levantan la mano para dar la puñalada, para sacrificarlo en su corazón. Pero Dios quiere que tú en tu corazón, le entregues aquello que tú más amas. ¿Qué es eso para ti? Tal vez es tu hijo o tu hija. ¿Qué es para ti? Dios no le pidió eso a Abraham para fastidiarlo. Dios le pidió eso a Abraham para liberarlo, para hacerlo libre. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es aquello a lo que tú te has estado aferrando? Que te haces el loco, la loca. Le entregas a Dios muchas cosas, pero eso ni lo tocas, ni te asomas por ahí. Solo cuando y solo entonces, cuando Abraham sacrificó a su hijo en su corazón, él pudo levantar la mano con el cuchillo, dispuesto totalmente. Abraham fue confrontado con dos realidades. Una, que ese era el hijo de la promesa, y otra que Dios le dijo que lo matara. ¿Y dónde están las estrellas, los descendientes, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar? En el libro de Hebreos, dice que Abraham subió a esa montaña sabiendo con toda certeza que él lo iba a matar, pero que como era el hijo de la promesa, Dios lo iba a resucitar. Aunque él lo fuera a resucitar, darle una puñalada a ese hijo, el pensamiento de hacerlo no debió haber sido fácil para él. Cierra tus ojos por un instante. Para matar la cultura del yo en tu vida, para salir del reino del yo y entrar en el reino de Dios, esto es una labor de todos los días, un día a la vez. Que posiblemente empezó contigo hace un tiempo, pero hoy
En este día, Dios te invita a que tú sacrifiques aquello que para ti es lo más valioso. Yo me imagino que Abraham lloró. Dice la palabra que él duró 3 días viajando hacia ese monte. Yo solo me imagino los pensamientos de él mientras caminaba durante esos 3 días. Cierra tus ojos por un instante. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo te invito a que tú consideres esta invitación seriamente. Si tú hoy estás dispuesto a entregar tu Isaac, bueno, todo el mundo, póngase de pie, todo el mundo, por favor. Y si tú has tomado la decisión de entregarlo en tu corazón, sal de tu asiento, da un paso aquí delante, acércate al altar. Si tú no sientes, no tienes que venir aquí delante. Pero si llegó el momento en tu vida para tú entregar tu Isaac, sal de tu asiento, da un paso aquí delante. Y le voy a pedir que se peguen un poco más para que abramos espacio para todo el que quiera pasar. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú, y yo quiero más de ti y habitar en tu presencia,
corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Este llamado, esta invitación de hoy viene de parte de Dios para ti. Yo te digo, en base a lo que dice la palabra, cuando Dios ocupa el centro de tu vida, todo es mejor. Pero hay momentos en que hay que tomar decisiones. Yo siento que aquí hay gente que tienen que entregar el apego que tienen a hijos. Hay gente que tienen que entregar su estatus. Hay personas cuyo Isaac es su negocio. Hay otros que su Isaac es algo, una posesión, algo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que lo sacrifiques. El Espíritu Santo te ayuda a matarlo. Hoy es un día, en el buen sentido, de muerte. Algo tiene que morir. Yo siento que hoy es un día que Dios va a matar algo en el corazón de mucha gente. Y Él lo va a matar para que tú tengas vida. Pídele a Dios que te revele, que te confirme cuál es tu Isaac. ¿Qué es aquello que tú tienes que entregarle a Dios? Espíritu Santo de Dios, revela. Tú estás en el altar delante de Dios, en el momento adecuado para sacrificarlo. Espíritu Santo de Dios, revela a todo el que está aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Quién es esa persona que toma el centro de su vida? Y ahí con tus ojos cerrados, si ya tú identificaste qué es, quién es eso, levanta tu mano. Con tus ojos cerrados, coloca eso en el altar.
Vamos, colócalo en el altar. No temas, confía. Levanta el puñal. A lo mejor es tu dependencia, a tu trabajo o a tu negocio. Vamos, colócalo en el altar. Renuévame Y sacrifícalo al Señor. Jesús. Ya no quiero ser igual. Lo que se está muriendo es la imagen Renuévame, tuya de dependencia a eso. Señor Jesús. Vamos, órale al Señor, dile renuévame. Pon en mí tu corazón. Ora por ti mismo, dile Señor, vamos, renuévame. Renuévame. Ora por ti. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual.
Después de eso, el Señor le dijo a Abraham: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo único, juro por mi nombre, wow, que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán ciudades de sus enemigos. Eso es a ti que Él se refiere. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra, o sea, por medio de ti, mucha gente será bendecida. Luego Abraham pudo ver a su hijo casarse con Rebeca. Luego Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Luego Jacob tuvo 12 hijos más una hija llamada Dina. Y Dios hizo de sus hijos los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y luego de que fueron esclavos, Dios los sacó después de 400 años de la esclavitud, de la cultura del mundo, y los pasó por el desierto. Antes de llegar a la tierra prometida, los pasó por el desierto para que aprendieran a conocer a su Dios. A los descendientes de Leví